Ya, estamos partiendo. Vale, partido de la clase. Sí, estarán por ahí. Yo todavía no veo nada, así que por eso estoy así como, sí, hola, hola. Sí, ya estoy viendo que me están diciendo, hola, profe. Ya, sí, están ahí. Chiquillos, chiquillas, ¿cómo están todos ustedes? Yo todavía no veo nada. A ver, diga que puede ser mi celular. Vamos a ver. Pero sí, yo creo que ya sí, porque... Ah, sí, ahí ya los vi. Hola chiquillos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva clase de comprensión lectora acá en Puntaje Nacional. Sean todos ustedes súper, súper, súper bienvenidos que están ahí, ya lo estoy viendo, son muchas personas nuevamente conectadas. Comenzamos esta clase entonces comentándoles que hoy tuvimos información bien importante. No sé si vieron, ¿cierto?, la actualización que soltó el DEMRE para las preguntas de la PTU de este año. Así que, no sé, insisto, no sé si la habrán visto o no, pero para que le pongan ojo, igual vamos a hablar un poco con respecto a aquello. Ya, repetimos la clase, hay hartas cosas que ver y hacer. Partimos entonces esta clase. Ya, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar con respecto a la primera habilidad, ¿cierto? Que está relacionada a la comprensión lectora, que decíamos que era la habilidad más sencilla o la habilidad, ¿cierto? Que a lo mejor tiene que ver con respecto a las cosas de comprensión lectora, que es justamente la habilidad de rastrear y localizar en los textos narrativos. ¿Cuál es el objetivo entonces que perseguimos el día de hoy? Conocer algunos más de los cambios indicados para la PTU en las habilidades, esta vez, ¿cierto?, enfocado en lo que son las habilidades, y también comprender y desarrollar la habilidad de rastrear y localizar, tal como les decía. Dame un momento, chiquillos, al tiro. No puedo hacer nada en este momento. Dame un momento, chicos. Ya, ahora sí. Ya, perdón por aquello. Ya. Entonces, como les decía, entonces vamos a desarrollar estas habilidades. Ya. Ahora sí que sí. Ya, lo que estuvimos viendo en la clase anterior, ¿cierto? Este cambio que venía con la prueba, que era justamente con respecto al vocabulario. Sí, sacaron cierto vocabulario en la prueba, ya no va más, pero no va más como ítem, ya que era lo que dijo este caballero, ¿cierto? Que nosotros decíamos Marcelo Cárdenas, que todo el mundo estuvo ahí despotricando contra este Marcelo Cárdenas, que era lo que nos decía, que no se evaluara de manera específica, pero sí a través de la interpretación de los textos y para resolver las preguntas de comprensión lectora. Entonces eso quiere decir que es muy probable que nos aparezcan igual algunas preguntas relativas al vocabulario, pero no como un ítem separado tal como salía enunciado en los años anteriores. ¿Ya? Así que para que lo vean desde ese punto de vista. Es probable que sí aparezca el tema del vocabulario. Ahora, evidentemente, igual comprender el vocabulario, ¿cierto? Nos va a ayudar un montón para extraer significados, sobre todo lo que es interpretación, ¿cierto? Dentro de estas habilidades que decíamos de las competencias lectoras, la interpretación justamente tiene que ver con el hecho de comprender el vocabulario. Ya, ¿para qué nos ayuda? Nos ayuda, perdón, el ir ampliando, ¿cierto?, nuestro léxico mental, para comprender distintas secuencias textuales, para interpretar la información tal como les decía hace un ratito, y también para reflexionar en torno a lo leído. ¿Ya? Entonces, así como ítem separado, no, ya no estaría entrando. Ahora, hay muchas cosas de las cuales nosotros nos vamos a ir enterando, ¿cierto? Vamos a ir comprendiendo en la medida que vayamos viendo el tema de las preguntas que vaya liberando el DEM, ¿cierto? Las preguntas oficiales y también el ensayo oficial. El día de hoy, dentro de las preguntas que estábamos anunciando, ¿cierto?, que salieron el día de hoy, no salió ninguna pregunta con respecto a vocabulario, así que por el momento nos mantendríamos con esa información.
La semana pasada, ¿cierto? La clase anterior, justamente estábamos hablando de que de todas maneras ampliar nuestro vocabulario es súper importante y también interpretar el tipo de palabras, ¿cierto? O la manera en la que se manifiestan, perdón, las palabras dentro del texto nos iba a ayudar efectivamente a comprender. Y bajo esa lógica veíamos el concepto de denotación y el concepto de connotación. Decíamos que la denotación con D de diccionario era la relación directa entre aquello que se manifestaba, ¿cierto? Y aquello a lo que se refiere. Es decir, no hay una interpretación, no hay absolutamente nada que corresponda a analizarlo más allá. Es sumamente un significado o un sentido sumamente literal. Decíamos que la denotación aparecía fuertemente en los textos de características no literarias, ¿cierto? Predominaban ahí, no literario, literario. Y también apareció fuertemente en los textos de características de los medios de comunicación masiva. Medio de comunicación masiva, no mínimo común múltiplo, por si acaso. Ya, pero predominantemente, ¿cierto? Aparecían en este tipo de textos, más que en los medios de comunicación masiva, porque ellos iban a responder a cada una de las propias características que correspondan a cada uno también de esos textos. Ahora, la connotación, por otro lado, aquí sí nosotros teníamos que entrar a la interpretación, ¿cierto? Es una relación indirecta entre la palabra y aquello a lo que se refiere, es decir, es un sentido figurado, responde a la interpretación, decíamos que dentro de los cambios también que habíamos visto en este nuevo proceso de PTU, decíamos que era posible que aparecieran los textos líricos, los poemas, y bajo esa misma lógica aquí la connotación cobra una importancia, pero importantísima, grandísima, gigantísima. Entonces la connotación va a estar más ligado, ¿cierto?, a los textos de características literarias y también, por supuesto, a los medios masivos de comunicación, dependiendo del tipo de medio, o perdón, de texto, ¿cierto?, al que nos vayamos enfrentando. Y la semana pasada veíamos el ejemplo, ¿cierto?, del ratón, el ratón de biblioteca. Si nosotros lo analizábamos como denotación, ¿cierto?, ¿cómo le pusieron? Se me olvidó, pero era como el Ratatouille. Era como el libro Twill, no sé. Pero me dio mucha risa. La semana pasada, ¿cierto? Cuando veíamos la denotación, decíamos que el ratón de biblioteca era literal. Literal. Era Stuart Libro. Eso era. Eso fue lo que me dio risa. La denotación era literal. Entonces era un ratón que andaba en una biblioteca. Por otro lado, ¿cierto? En la connotación, ese ratón de biblioteca se transformaba tal vez en una persona a la que de verdad le gustaba mucho leer, que se devoraba connotativamente los libros, ¿cierto? Porque era muy asiduo a la lectura, leía muy rápido, leía mucho, qué sé yo. Lo mismo ocurre con el ahogarse en un vaso de agua. Literal, denotación, me ahogué con un vaso de agua. Me ahogué, me morí con un vaso de agua. Connotación, ya sabemos que es una interpretación, que nos están diciendo, mira, esto no es para tanto, te estás ahogando en un vaso de agua, estás dando, ¿cierto?, mucha importancia a algo que a lo mejor no la tiene tanto, o fíjate que este problema no es tan grande como tú lo estás viendo, míralo otra vez desde otra perspectiva, qué sé yo. Entonces ahí en el ahogarse en un vaso de agua teníamos justamente tanto también denotación como connotación. Ahora, ¿qué más supimos con respecto hasta PDT o PTU, ¿cierto? Que el DEM reutilizar PDT. PTU, PDT, es lo mismo. Ya, decíamos que las preguntas se mantenían en relación al año pasado, 65 preguntas. Ahora, interesante esto, porque justamente es algo que se vio en las preguntas que liberaron justo el día de hoy. 50% de preguntas del nuevo tipo. ¿A qué nos referíamos eso? Son preguntas que sí, de alguna manera u otra, van a estar midiendo conceptos, de alguna manera u otra van a medir igual conceptos, ¿cierto? Ahora, ¿cómo las vamos a reconocer? ¿Cómo vamos a saber cuáles son esas preguntas? Porque van a tener 4 alternativas. Las preguntas que liberaron el día de hoy, adivinen cuántas preguntas tienen, perdón, cuántas alternativas tienen. 4, eso quiere decir que son justamente las que se conocen como preguntas del nuevo tipo, que ya no van a estar solamente enfocadas en la comprensión lectora como tal, ¿cierto? Como lo hemos conocido siempre, sino que, por ejemplo, nos van a pedir que, no sé, comparemos información que está expuesta a lo mejor en una imagen con un párrafo, ¿cierto? O la imagen que está, la información que está entre los párrafos, la relación que se genera entre los párrafos, porque esas preguntas se habían perdido un poco. También decíamos que podían aparecer, insisto, indirectamente preguntas de contenido, por ejemplo, que me pregunten cuál es la tesis del texto. Insisto, si no sé cuál es la tesis, no puedo contestar esa pregunta de manera adecuada. Por lo tanto, igual de alguna manera u otra, vuelvo a insistir, sí miden conceptos, ¿cierto? Y las tradicionales,
Les vamos a reconocer porque son de 5 alternativas. Si sacamos la relación, entonces, aproximadamente unas 30 y algo de las preguntas, ¿cierto?, de la prueba estarían conteniendo solamente 4 alternativas, mientras que también 30 y algo otras preguntas van a tener 5 alternativas. Ahí nos vamos a ir dando cuenta. Se mantienen las 2 horas 30, ya sabemos, no hay vocabulario y, ¿cierto? Esto se les di como dato el día lunes, y el martes o el miércoles ya lo confirmaron, porque esto había aparecido justamente solamente en esta charla, no lo habían dicho. La charla, ¿cierto?, se nos informó que el día 21 de junio partirían las inscripciones ordinarias de la prueba, como le dicen, porque la verdad es que hay más de, ¿cierto?, generalmente un periodo de inscripción, pero por supuesto lo ideal es inscribirnos en este periodo, no avanzar más que eso, porque ya sabemos que se da, siempre, todos los años se da, pero imagínense que este año no se dé, entonces inscríbanse durante este periodo, es más de un mes el que tienen para inscribirse. Ya, por aquí vienen los cambios de los cuales vamos a hablar el día de hoy. En relación a las habilidades se mantienen. Relacionar e interpretar y evaluar y reflexionar son habilidades que se mantienen en relación a la prueba anterior. ¿Qué es lo que estaría cambiando? Esta habilidad de reconocer e identificar, que la verdad cambia el nombre, más que lo que nos van a pedir dentro de la habilidad. Ya cambia más que nada el nombre, porque en sí mismo dentro de los contenidos no cambia mucho que digamos. Ya, los ejes temáticos decíamos que se mantiene lectura y comprensión, que la verdad es que eso tiene que ver más que nada con las preguntas que van a ir desde séptimo a segundo medio y de tercero a cuarto medio. Los fines de la lectura, que es la personal, pública y educativa, donde yo les decía aquí, por ejemplo, van a entrar libros que uno lee porque le gusta leer, ¿cierto? Las lecturas que tienen relación a lo público, que tiene que ver más que nada con, por ejemplo, textos de medios masivos de comunicación, y los que tienen que ver con la educación, que justamente el texto que vamos a revisar el día de hoy es un texto de características educativas, tiene que ver justamente con ser un texto, por ejemplo, más bien de carácter enciclopédico. ¿Qué tipo de textos van a entrar? Textos continuos, texto que en el fondo no tiene nada a destacar, porque es un texto que está escrito en prosa o en versos, en los casos de los textos líricos, ¿cierto? Los mismos textos que hemos conocido siempre, textos discontinuos donde van a aparecer imágenes y nos van a preguntar por las imágenes. Y la verdad es que aquí me entra la duda un poco con los textos mixtos. ¿A qué se refieren con textos mixtos? Yo entiendo como textos mixtos, textos que mezclan características tanto literarias como no literarias. Y aquí es donde la semana pasada entró el pánico, ¿cierto? Pánico ha entrado al chat, donde los textos literarios volverían entonces a aparecer los textos líricos, ¿cierto? Esto lo sabíamos desde la semana pasada. Textos literarios entonces estarían entrando narrativo, lírico y dramático. Textos no literarios, perdón, con finalidad expositiva y argumentativa, y aquellos provenientes de los medios masivos de comunicación. Ya, y por aquí ya nos vamos un poco hacia la clase misma, ¿cierto? Hacia cuáles son los cambios que estarían entrando esta semana. Pero quiero ver si es que hay alguna duda con respecto a esto que estuvimos viendo, porque esto fue un resumen, extra super resumen de la semana pasada. Vamos viendo. Profe, ¿pero entrarán preguntas explícitas de materia, así como pidiendo una definición o algún carácter específico? No, ese tipo de preguntas no estarían entrando. Las sacaron, de hecho, hace varios años anteriormente, en las que dieron, ¿cierto?, las primeras PSU del año 2004 en adelante, y los que dieron alguna vez la PAA, que es del año 2004 hacia atrás, exactamente hasta qué año no sé. Ellos sí tenían preguntas específicas, ¿ya? Pero ya no estarían entrando así como mismas. ¿Va a entrar contenido? No entra contenido de manera directa. Profe, el año pasado, ¿cuánto porcentaje de preguntas fueron de las de 4 alternativas? 25%. Profe, explique lo de las 4 alternativas, ¿qué eran o de qué se tratan? Las preguntas de 4 alternativas son las que se consideran preguntas del nuevo formato, del fondo el cambio, ¿cierto?, que se estaba haciendo desde la PSU anterior, ¿cierto?, a la nueva prueba que estaría entrando en funcionamiento el 2020, vamos por 2021, 22, 2023 aproximadamente estaría entrando en función la prueba nueva. Ustedes están en un periodo de transición, por eso se llama PDT, prueba de transición. Profe, ¿qué onda con el género lírico? Esta onda con el género lírico. Todos los géneros son susceptibles de aparecer según nuestro amigo Marcelo Cárdenas del DEMRE. Profe, ¿nos ayudará y repasaremos poesía? Sí, vamos a repasar poesía. Estamos justamente trabajando
con los mandamases y los jefazos y los tíos, ¿cierto?, de puntaje nacional para poder actualizar la programación que teníamos desde marzo en adelante. Profe, ¿me sirve si soy de Ecuador? No lo sé, Melina. ¿Cierto? De puntaje nacional, buscan las clases. La primera clase vimos esta misma imagen, donde yo les decía, ¿cierto? La comprensión lectora es va más allá, perdón, del simple acto y el simple hecho de decodificar. Ya no estábamos hablando solamente de unir una letra con otra, una palabra con otra, sino que es el hecho, ¿cierto?, de ir entendiendo, comprendiendo, manejando los conceptos que me entregaba el texto. Bajo esa lógica, ¿cierto? Los textos podríamos decir, o nuestro nivel, no, eso mejor, nuestros niveles de comprensión tienen 3 capas, como las cebollas, diría el Shrek, que tienen 3 capas. ¿Cuáles son esas capas? Rastrear y localizar, perdón, ¿cierto? Relacionar e interpretar, y también la de evaluar, reflexionar. ¿Dónde, ¿cierto? Tenemos la habilidad de, esta habilidad sencilla de rastrear, localizar, que sería la de información explícita, ¿cierto? Y es un nivel fácil. Después vendría la habilidad de relacionar e interpretar, que era una mezcla tanto de información implícita como explícita. ¿Se pegó? Me están diciendo que se pegó. Tío Vladi. Tío Vlad. Tío Vladi nos puede dar mejor con la información. Ah, me dicen que volví. Ya, repito, de nuevo. Esta imagen es la que habíamos visto, ¿cierto?, a primera clase de puntaje nacional, donde en esta primera clase justamente, ¿cierto?, teníamos la de las habilidades que se midieron del año pasado. ¿Cuáles eran ellas? Rastrear, localizar, relacionar, interpretar y también evaluar y reflexionar, ¿cierto? Que en el fondo serían los niveles bajo los cuales nosotros actuamos cuando comprendemos un texto. La rastrear y localizar es simplemente el hecho de leer, pero más allá de decodificar simplemente, sino que de poder extraer, ¿cierto?, información que en el fondo no me complica, porque está ahí en el texto, no tengo que referirme a ninguna parte más del texto, no tengo que tener conocimientos desde fuera, nada, la información está ahí, es la información explícita, por lo tanto estaría enfocada en un nivel fácil. Por otro lado, y subiendo la complejidad, teníamos la de relacionar e interpretar, donde, ¿cierto?, se ubica la información tanto explícita como implícita, lo que generaría, ¿cierto?, un nivel intermedio de dificultad, igual que los videojuegos. Y después tendríamos, ¿cierto?, la habilidad de evaluar y reflexionar, que era una habilidad un poco ya de orden superior, donde mezclamos nuevamente información explícita e implícita, ¿cierto? Pero aquí nosotros ya le damos ciertas intenciones al texto, vamos manejando el texto, qué sé yo. El año pasado, ¿cierto? Y de hecho creo que esto mismo se los comenté en la primera clase, estoy casi segura que del mismo ejemplo. El año pasado, cuando hicimos la revisión del texto más dificultoso del ensayo oficial del DEM, salía el del Yastay. Si es que ustedes aún no lo han visto, ¿cierto? Bueno, pueden ver la clase del año pasado, está en el canal de YouTube, ¿cierto?, de el año 2020, pero también pueden hacerlo, ¿cierto?, a través del ensayo, pueden hacerlo a través de la página del DEM porque está ahí guardado para que ustedes lo vean. Este texto del Yastay, justamente, lo que aparecía era que una pregunta bien compleja y que justamente responde un poco, era una pregunta de 4 alternativas, por lo tanto era del nuevo tipo de preguntas y además respondía a la idea del contenido, de cómo se van a manejar los conceptos dentro de la prueba. Y ese texto que era terrible, a mí de verdad, y dije, pero ¿por qué ponen este texto? Y todos coincidimos en que ¿por qué ponían ese texto, cierto? Tenía una pregunta, nunca me voy a olvidar, yo creo, de esa pregunta, que decía, ¿cuál de los siguientes elementos dificultaron la comprensión del texto? ¿Ya? Y si no me equivoco, la respuesta era algo así como los elementos como de cómo estaba estructurado el texto. Ya no me acuerdo bien exactamente, pero era algo así como la puntuación, algo así era la alternativa. ¿Qué era lo que pasaba ahí? Justamente, ¿cierto? En la puntuación, al evaluar nosotros el texto, al dictaminar que ese texto estaba mal construido a partir de ese elemento en particular, que era la puntuación, nosotros justamente estábamos poniendo en ejecución este tipo de habilidad, la habilidad de evaluar y reflexionar. Es decir, estábamos considerando que el texto estaba mal construido por tal A, B, C, D, qué sé yo. Entonces, dentro de las habilidades, ¿cierto? Como les decía, que esto correspondería al antes, lo que pasó el año pasado, este año hubo un pequeño cambio. Y ese pequeño cambio está solamente
en la habilidad que nosotros vamos a manejar el día de hoy. La habilidad de reconocer e identificar. Fíjense que todo lo demás se mantiene exactamente igual, vuelvo a insistir, solamente cambia la habilidad 1. La habilidad 1 es la base de nuestra pirámide. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Porque la idea de la pirámide aquí no está hecha porque sí. La idea de la pirámide es justamente porque esta es la base desde la cual nosotros ejecutamos todos los procesos de comprensión lectora. ¿Qué sería el cambio? ¿Dónde estaría el cambio realmente? En que, claro, aquí nos piden que nosotros rastrear, localizar, es nosotros digamos ya, en el párrafo 1 aparecía tal cosa, esta vez nosotros tenemos que identificar, reconocer, buscar dónde está la información. Me están diciendo ahora sí que se está pegando otra vez al parecer. Tío Vladi, ¿efectivamente se está pegando la información o no? Para no seguir hablando porque no se van a perder la información. Vamos a preguntarle a tío Vladi. Tío Vladi todo lo sabe, y todo lo maneja y todo lo soluciona. Ah, ya, sí. Me dice que efectivamente hay algunos cortes pequeñitos. Vamos a tratar de ayudarnos con el asunto. Y me dice que por favor tengan paciencia. Ya, no, vamos a tratar de solucionar el asunto. Ya, esto era... Aquí creo que era, sí. Ya. Esperemos que ahora funcione, chicos, y que no se esté pegando. Ya, bajamos la calidad nosotros esta vez. Sí, me dicen que son cortes chiquititos. Ya, entonces como les decía, ¿cierto? El cambio va más que nada por el hecho de que, claro, antes nosotros registrábamos y localizábamos, es decir, nos íbamos directamente al texto a buscar la información, ¿cierto? A buscar aquello que necesitábamos, mientras que cuando ya estamos, en este caso, reconociendo e identificando, nosotros estamos ejecutando igual con con información explícita, pero esta vez nosotros estamos buscando la información más allá de simplemente decir, esta información estaba en tal parte, sino que ahora lo que estamos haciendo es reconocer, buscar, ¿cierto? Esto estaba aquí, ya, esto estaba acá, entonces reconozco que el texto, por ejemplo, está formulado de tal manera, reconozco la estructura, reconozco que se trata de un texto, por ejemplo, narrativo en vez de uno dramático, solamente por cómo está escrito el texto, por su estructura. Por eso, chiquillos, siempre les decía, ¿cierto? Que claro, se dice que la prueba de comprensión lectora es como la más sencilla, entre comillas, porque hay que saber leer. Sí, pero también necesitamos algunos conceptos, por ejemplo, en el caso de narrativa, que es donde nos encontramos aún, ¿cierto?, de reconocer las instancias narrativas, de la introducción, el desarrollo, el clímax, el desenlace de la obra. Cuando se trata, siempre les comento lo mismo, cuando se trata de un fragmento de la obra, ¿ante qué fragmento me estoy enfrentando? Si es que se trata tal vez de... la totalidad de la obra, donde marco, ¿cierto?, las pausas, donde marco los momentos, las instancias justamente de las cuales se compone esa narración. Por lo tanto, en realidad, ¿cierto?, la habilidad no cambia tanto, digámoslo, la verdad es que de verdad el cambio es muy mínimo, porque seguimos trabajando con información explícita de todas maneras. Entonces, en el temario, ¿cierto?, que ustedes pueden encontrar en la página de acceso.mineduc.cl, ahí está disponible el temario, ya no está en la página del DEMRE por si acaso. Con respecto a lo que es rastrear y localizar, dice lo siguiente: los lectores y las lectoras demuestran comprensión del texto mediante la selección y organización de su contenido y la identificación de información en el texto. Entonces, por eso les decía, por eso es rastrear, localizar, porque acá nosotros, ¿cierto?, podemos seleccionar y podemos organizar el contenido, tal como dice acá, ¿cierto? Y la identificación de la información en el texto, es decir, ¿dónde está? Estamos rastreando, somos como una especie de sabuesos. Elementos, conceptos... me salté. Los lectores y las lectoras reconocen información de características explícitas, insisto. Elementos, conceptos, procedimientos de orden textual, cómo está estructurado el texto, lingüístico, si es que por ejemplo el texto presenta algún problema de coherencia o cohesión, o cómo se relacionan, no sé, la imagen con el texto,
o literarios, ¿cierto? Por ejemplo, las figuras retóricas en el texto. Entonces, este rastrear y localizar, insisto, sigue de todas maneras trabajando la información, ¿cierto? De características explícitas. Seguimos trabajando igual, explícita. Seguimos trabajando igual con el mismo nivel de información. Ya, dicho aquello, entonces, ¿qué es la información explícita? Porque hemos estado hablando de explícito, explícito, explícito todo el rato, pero no hemos dicho lo que es la información explícita. La información explícita es aquella, que aparece de manera literal, es decir, ahí está, no tenemos que andarla buscando, no la interpretamos, no le hacemos nada, la información está ahí presente, insisto, sin ningún y bajo ningún concepto de interpretación, es decir, la podemos reconocer a simple vista en el texto. Recuerden cuando ustedes a lo mejor estaban en el colegio, o todavía, ¿cierto?, están en el colegio, no sé si todavía les harán las mismas actividades, eso sí, les decían, haga un resumen de este párrafo. Y uno decía, ok, voy a hacer un resumen. Y que al final terminaba prácticamente escribiendo el mismo párrafo, le sacaba, qué sé yo, algún conector, pero ocupaban casi el mismo párrafo. Le decían, destaque la información más importante del texto. Y ahí iba uno, ¿cierto?, subrayando todo, porque todo era importante. Ya, justo eso es lo que no tenemos que hacer. Cuando nosotros, por ejemplo, trabajamos con la información explícita y nos piden justamente que subrayemos, que destaquemos, que hagamos un resumen, estamos extrayendo, como ya decíamos, ¿cierto?, extrayendo la información más literalmente posible, ¿cierto?, sacando todo aquello que consideramos justamente que no es relevante. En este caso, ¿qué es lo que estamos haciendo entonces? Justamente extrayendo, por ejemplo, datos, cifras, estadísticas, todo aquello que sea de vital importancia para el texto. Y es justamente aquella información explícita, ¿cierto?, la que tenemos que rescatar dentro de ese tipo de elementos. La información explícita es aquella que se guarda en nuestra memoria inmediata, por lo que no debiese costar recordarla. Cada vez que nosotros nos preguntan por una película, ¿cierto?, la película de qué se trataba, y uno responde de manera inmediata, ¿cierto?, por ejemplo, los nombres de los personajes, o las características que tenían los personajes, o no sé, qué pasaba en tal situación. Estamos trabajando juntamente con información explícita, porque es difícil de olvidar ese tipo de información. Evidentemente, algunos tenemos problemas de memoria, unos más, otros menos, pero es difícil olvidar ese tipo de información una vez que nosotros de verdad estamos comprendiendo el texto y no simplemente lo estamos decodificando. Para eso, tip de la profe, busquen, porque en todo caso no es más de lo que aparece aquí, busquen ejercicios de un proceso llamado el proceso CLOSE. Vuelvo a insistir, y esto pareció, hace un rato conversé con el profe Mariano y le decía, profe, no sé si es método CLOSE o método CLOSE. Yo creo que es CLOSE, porque si fuese CLOSE sería con S, asumo eso. El profe Mariano tampoco me supo contestar lo que le pregunté. Pero esta metodología, la metodología CLOSE, ¿cierto?, tal como dice acá, es una metodología que elimina cada quinta o enésima palabra de un trozo de prosa, ¿cierto?, y la sustituye por la palabra, ¿cierto?, que nosotros le sacamos, la sustituye por un vacío, como que no está. Uno lee el texto, ¿cierto?, cada ciertas palabras uno elimina ciertas palabras, taca, 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 voy eliminando algunas, ¿cierto?, y después lo vuelvo a leer. En ese volver a leer tengo que tratar de rellenar la información, las palabras que hice desaparecer del texto en particular. ¿Por qué les decía busquen ejercicios? Porque claramente eso no es un ejercicio tipo PSU, ¿cierto? Nosotros no lo vamos a encontrar ni lo vamos a trabajar, por ejemplo, en puntaje nacional, pero sí nos ayuda a mejorar nuestro manejo, de información explícita. ¿Ya? Entonces, ¿para qué nos sirve este método, para evaluar el nivel de habilidad de lectura? Porque este es un nivel bastante sencillo, es bastante explícito. La información explícita, vuelvo a insistir, ¿cierto?, el nivel en el que estamos trabajando es el nivel más básico de base, ¿cierto?, para ir subiendo, ¿cierto?, hacia los que vienen, por cierto, a los superiores. Entonces, este proceso, ¿cierto?, les va a ayudar harto. Búsquense ejercicios de proceso CLOSE. Lo más probable es que los ejercicios que encuentran sean súper básicos, porque se trabaja, vuelvo a insistir, en la básica como base, ¿cierto? Pero les va a ayudar harto para ir manejando el tema de la información explícita. Profe, ¿qué es prosa? La prosa es la manera en la que se escriben los textos, donde el texto va de margen a margen. Los textos narrativos, por ejemplo, trabajan a través de prosa. Los textos
no sé, los textos argumentativos, los textos argumentativos y expositivos trabajan a nivel de prosa. Distinto a lo que pasa, por ejemplo, con el texto dramático, que trabaja con los diálogos, justamente, ¿cierto? O con el texto lírico, que trabaja con los versos. Ya, por ejemplo, este tipo de procesos, ¿cierto? Nos sirve mucho para texto narrativo, para texto, insisto, expositivo y para texto dramático. Y para algunos textos también de características de los medios masivos de comunicación. Ya, el periódico, claro, el periódico también trabaja, las noticias, ¿cierto? Trabajan con la prosa, con la escritura a través de la prosa. Ya, closet, no es método closet, es closet. Ya, búsquenlo, de verdad que les va a servir a lo mejor, ¿cierto? Sobre todo los que se sienten a lo mejor que están como muy básicos o los que todavía se sienten muy, como que les cuesta a lo mejor avanzar, ¿cierto? Al método de la inferencia o al método, ¿cierto? O a las habilidades superiores como evaluar. Este tipo de proceso les va a ayudar harto porque, insisto, básico de base, ¿cierto? Por eso la pirámide, ¿cierto? La parte de abajito para ir subiendo los demás escalones. Ya, entonces, ¿qué hacemos nosotros con la información explícita? O dicho de otra manera, ¿cierto? ¿Qué rescatamos nosotros cuando tenemos que rescatar información explícita? Por ejemplo, rescatamos el simple hecho de conocer, saber o recordar información explícita en el texto. Por ejemplo, a partir de un concepto, recordar la definición del concepto, nosotros ya estaríamos, ¿cierto?, actuando a través del conocer. No estamos interpretando nada, sino que simplemente estamos diciendo, mira, la tesis corresponde a tal parte del discurso argumentativo y por ende es tal y tal cosa. O yéndonos, ¿cierto?, a lo que estamos viendo nosotros que es narrativa. Por ejemplo, definir, no van a salir este tipo de preguntas, vuelvo a insistir, no sé, que nos pregunten a qué corresponde el clímax de la narración y que uno diga ya, el clímax es el periodo cúlmine de una obra narrativa, ¿cierto?, donde se enfrentan las dos fuerzas y una de las dos debe ganar. Esas definiciones que uno entrega actúan simplemente bajo la idea, ¿cierto?, del conocer. Simplemente yo manejo esa información, no necesito ir más allá, esa información está ahí presente en mi cerebro. Por otro lado, comprender y analizar, es decir, vuelvo a insistir, esta información explícita no es simplemente leer, sino que comprender también aquello a lo que me están refiriendo. Entonces, en el comprender o analizar, lo que yo estoy presentando, ¿cierto?, es que la información explícita tiene que ser examinada para localizar aquello sobre lo cual se pregunta. Por ejemplo, ¿en qué punto, por ejemplo, la Caperucita llegó al lugar donde llegó? ¿En qué punto, cierto, se transformó o se desvirtuó la historia de la Caperucita? Bueno, eso ocurrió cuando se encontró con el lobo y decidió no obedecer a su mamá. La información está ahí, no estoy interpretando nada, simplemente estoy comprendiendo y analizando en qué momento, cierto, la Caperucita, por ejemplo, erró el camino donde finalmente terminó comida por el lobo. Ya, estoy comprendiendo y estoy también analizando. Entonces, ¿qué más hacemos también? Identificamos elementos del texto, reconocemos elementos, conceptos, procedimientos de orden textual, lingüístico, literario presentes en el texto, que era lo que estábamos viendo hace algún momento, ¿cierto? Por ejemplo, darme cuenta, no sé, del uso de las mayúsculas que me estarían indicando tal vez algo, que por ejemplo si al personaje le dicen de tal manera, ¿cierto? Dónde está ubicado justamente o cuál de esos nombres sería, no sé, un sobrenombre, ¿cierto? Nosotros estamos reconociendo elementos textuales. En el caso de los elementos lingüísticos, manejar justamente que el texto esté coherente y cohesionado a partir justamente de marcas textuales, ¿cierto? Eso ya sería estar identificando el texto, que no sé, el texto me hable todo el rato acerca de una cosa, pero de repente me aparezca un conector que diga pero. Y yo digo, ¿pero por qué dice eso? ¿Por qué dice pero? Procedimiento lingüístico me está indicando que hay un cambio, ¿cierto?, en el pensar del pensamiento, en el pensar del personaje. O en el caso de los literarios, que también ya sabemos, ¿cierto?, en este caso de los narrativos, que tenga que ver con la estructura, de dónde se me presenta, por ejemplo, el conflicto de la narración, dónde está, cuál es el personaje principal, secundario, a partir de lo que dicen, por ejemplo, destacar cuál es el personaje principal o secundario y así sucesivamente. Y en el caracterizar, que ya sería como muy sencillo también, ¿cierto?, señalar los rasgos o características que conforman los elementos descriptivos en el texto, cómo es un personaje, qué dicen del personaje los demás personajes, por ejemplo, ¿cierto?, o qué relación tienen con el narrador. Ese tipo de cosas podemos encontrar en el caracterizar. También, ¿cierto?, que nos digan, no sé, que el personaje tenía los ojos azules.
Estamos caracterizando, estoy entregando características estoy en el fondo analizando al personaje siempre. Recuerden que este caracterizar se transforma en describir cuando entregamos también características, pero esta vez de cosas. El caracterizar se ciñe a lo que son las personas y a lo que son también los elementos personificados. Elementos personificados, es decir, elementos a los que yo le entrego características humanas, como lo mismo que ocurría en La Bella y la Bestia, donde las tacitas, ¿cierto?, bailaban, o los candelabros bailaban, qué sé yo, son elementos personificados, también los puedo caracterizar, si no, simplemente lo que estoy haciendo es una descripción. Ya, voy viendo si es que hay alguna pregunta hasta acá, o por acá. Vamos viendo, vamos viendo. Ya. Carla Contreras, qué buena pregunta la de Carla. Una duda, si en la propia narración de un texto literario sale una columna o una imagen de una noticia, ¿sería texto informativo o literario? Qué buena pregunta la de Carla. Carla, tienes que fijarte en cuál es el propósito del texto. Si el texto siempre sigue la línea de la ficción, es un texto narrativo. Por ejemplo, te podrías encontrar con una noticia con respecto a la pérdida de la Caperucita, o que se perdieron dos niños que se llamaban Hansel y Gretel. Sigue la línea, ¿cierto?, de la ficción. Entonces tienes que fijarte cuál es la finalidad del texto. Sabrina hace una pregunta importante. Ya, creo que es la primera vez que sale esta pregunta. Sabrina Spellman, no me había dado cuenta que se llama Sabrina Spellman. Ya, esta es una pregunta que suele salir en clases y siempre doy la misma respuesta. Si son alumnos antiguos, estudiantes antiguos, se habrán dado cuenta y ya sabrán cuál es la respuesta también. De ahí lo importante de leer primero las preguntas antes de leer el texto. No, esa es una muy mala técnica, chiquillos. No lo hagan, yo no la recomiendo. Vuelvo a insistir. Yo, Fernanda Zócar, y siempre lo digo, yo, Fernanda Zócar, profesora de lenguaje, no recomiendo la técnica de leer primero las preguntas y después leer el texto. Sí, efectivamente, esa técnica sirve cuando estamos manejando información meramente explícita, pero si yo no sé reconocer o no sé diferenciar si es que la pregunta está enfocada al orden explícito o al orden implícito, es súper probable que me equivoque, así que no la recomiendo para nada. No se hace. Me insisto, yo, Fernanda Zócar. Ahora, profe, siempre hago lo mismo. Siempre he hecho lo mismo y jamás me he equivocado y los ensayos me va súper bien. Entonces, siga haciéndolo. Si le va bien con esa técnica, siga haciéndolo. Si uno siempre le ha resultado un proceso y siempre le ha ido bien, evidentemente la idea es no cambiar a último momento. Pero si me dicen, profe, la verdad es que no me va tan bien en los ensayos, necesito subir de 550 a 650. Siempre hago lo mismo, sigo todas las recomendaciones, pero siempre fallo en algo. Y puede ser que justamente ese algo sea... Estoy primero leyendo las preguntas y después me voy al texto. No lo hagan, pierden tiempo, vuelvo a insistir, ya. Siempre lo menciono. Así que no, mala técnica. Yo no la recomiendo para nada, se pierde tiempo valioso y además se pueden equivocar en preguntas que son para nada difíciles. Ya. Ahora, tipos de preguntas, justo. Tipos de preguntas explícitas. ¿Cómo voy a reconocer que una pregunta me está sacando información explícita en vez de implícita? Estas son algunas. Hay otras maneras más de formularlas. Estas son solamente algunas y esta información está sacada de un libro antiguo de la editorial Santillana, por si acaso. Dicen así: en el fragmento se afirma que, es decir, la información está ahí presente, se está afirmando en el texto. En el texto se menciona que, fíjense que si me dicen se menciona, significa que tengo que recuperar una información que yo ya leí. En el párrafo tanto, 3, 5, 10, chorro mil, se afirma que, fíjense que es muy parecida a la primera, solamente que aquí me posicionan en qué párrafo, ¿cierto?, está la afirmación. ¿Qué se afirma sobre? Y aquí tal vez podría venir un concepto, podría ser perfectamente, ¿cierto?, que se afirma acerca de ese concepto. ¿Qué se afirma con respecto a ese personaje? Podrían preguntarme a lo mejor,
en vez de que se afirma qué características tiene este personaje también perfectamente, que es información que yo puedo recuperar en el texto. Ahora, si el texto, por ejemplo, no me presenta ninguna característica del personaje, no dice que el personaje es simpático, en ninguna parte lo dice, pero a lo mejor los personajes, los demás, cuando hablan de ese personaje, dan solamente características o lo mencionan, ¿cierto?, con muchas características que están relacionadas a lo mejor que el personaje es simpático, estoy infiriendo. Y ahí ya entra en la línea de la inferencia. En ningún caso es información explícita, sino que estoy extrayendo información a partir de lo que dicen los demás. ¿Ya? Entonces, con respecto al tipo de preguntas explícitas, si se encuentran con este tipo de preguntas, la información sí con tilde o sí nuevamente con tilde está en el texto. ¿Ya? Esa información la pueden encontrar ya sea en el párrafo que nos están preguntando, o en el texto, o en el fragmento, qué sé yo. Sí o sí está en el texto. Ya. Esto ya lo habíamos visto. No lo habíamos visto en clases pasadas esto. Profe, ¿recomienda hacer la prueba por orden o comenzar con textos específicos como los más extensos o los más cortos? Mira, la verdad, Constanza, con anterioridad hay distintas técnicas, ya con anterioridad a lo mejor, ojo, que sobre todo si es que reciben consejos de alumnos de estudiantes que han salido de años anteriores, recuerden que esta prueba no es la misma prueba a la que ellos se enfrentaron, y siempre se decía que había que hacer la prueba de atrás hacia adelante, es decir, primero los últimos ítems, después los primeros. Ahora todos los ítems son iguales, entonces hacer la prueba de atrás para adelante como que no nos sirve de mucho. Lo que sí yo les recomiendo siempre es ojear el instrumento, ojear, ¿cierto?, la prueba a la que se van a enfrentar para que vean más o menos el tipo de texto a los que van a entrar, que van a estar entrando. Recuerden que tenemos que posicionarnos mentalmente en cada uno de los textos de maneras distintas. En el caso de los textos literarios, ¿cierto?, de los no literarios, recordar que los textos literarios son ficticios, que son verosímiles, que el pacto de verosimilitud, que la estética, que los personajes, en el caso, ¿cierto?, de los narrativos, que los diálogos, que qué sé yo, ¿cierto? En el caso de los textos no literarios, recordar, los textos no literarios son textos que presentan mayoritariamente la denotación, son reales, son verídicos, qué sé yo. Todas esas características van a hacer que yo como sujeto lector, ¿cierto?, me posicione de manera distinta en el texto. Bajo esa misma lógica, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Considerar justamente, ¿cierto?, que lo más probable sería ideal, que partiera a lo mejor la prueba con un texto que me cause confianza. Soy más seca, ¿cierto?, en los textos no literarios, porque a lo mejor mi corazón es más científico o es más matemático, entonces me cuesta menos interpretar los datos que aparecen ahí, la estadística que aparece ahí. Voy a generar confianza con ese texto y enfrento ese texto. Otras personas van a decir, me da lo mismo, hago la prueba en orden. Otros van a decir, no, voy a partir por el texto que se ve más difícil, parto por ese. El orden, en el fondo, lo que quiero llegar, ¿cierto?, es que mejor lo configuras tú. En esta prueba 2021, el orden mejor lo configuras tú. La sobreinferencia nos sirve, no estaría mal, pésimo estaría, pues, mi estimado Ignacio Marinkovic. La sobreinferencia en ningún caso es buena. En ningún caso es buena. Profe, ya tengo miedo, pero si estamos recién en mayo, todavía nos falta tanto por avanzar, ¿cierto? Nos falta un montón. Así que el miedo se va a ir quitando con el tiempo. La ansiedad va a venir después, pero el miedo se va a quitar. Profe, pero leer las preguntas puede servir para saber qué me están preguntando, pero sin responderlas o no. Lo que pasa es que vas a estar perdiendo tiempo, Camila. Vuelvo a insistir. El leer las preguntas de antes te va a hacer perder el tiempo. Lo que yo recomiendo en ese caso, que es mejor, ¿cierto?, leer el texto e ir imaginando, irte haciendo preguntas tú misma. De hecho, es una muy buena técnica de comprensión lectora, ¿cierto?, que en el caso de que estén leyendo constantemente, irse preguntando párrafo por párrafo, qué quisieron decir aquí, qué quisieron decir acá, cuál es la finalidad del emisor, cuál es la finalidad del autor, y así sucesivamente. Es mejor que estar leyendo las preguntas antes. Profe, que no existe la tabla de especificaciones, ¿quiere decir que entrará en la misma? Ah, qué buena pregunta. Constanza, creo que hace un ratito nomás contesté una pregunta tuya. Profe, que no existe la tabla de especificaciones, ¿quiere decir que entrará en la misma cantidad de preguntas de cada eje? No se sabe. Me acuerdo que lo contestaron en la charla, ¿cierto?, que la pueden ver en el canal de YouTube del DEMRE, es la segunda.
de este año, por supuesto. Me acuerdo que lo contestaron, no me acuerdo bien cuál fue la respuesta. Ahora, creo que dijeron de todas maneras que era porque justamente no era la finalidad de la prueba estar como complejizándola de más o algo así, pero no me acuerdo exactamente qué fue lo que dijeron. Ahora, el hecho de que desaparezca la tabla sin duda nos genera una duda, sí. Eso sí. Mm, 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 mm. Ya, proseguimos. Nos vamos a ir con un ejemplo, ¿cierto? Ejemplo justamente de información explícita. Y es un ejemplo, chiquillos, yo siempre les, cuando me dicen, profe, que me cuesta mucho inferir, profe, que me cuesta mucho entender, no se compliquen, lean cosas que les gusten, lean textos básicos, y total estamos en mayo, nos estamos, ¿cierto?, adentrando en todo este mundo que tiene un montón de técnicas. Vamos a leer textos a lo mejor que son más sencillos, por ejemplo este que es un texto muy muy sencillo porque es de básica, pero también vamos a leer textos más complejos como el que se viene en un ratito más. Y también, cierto, les he dicho muchas veces, los memes nos ayudan un montón para interpretar los textos, los chistes en doble sentido incluso nos sirve un montón para interpretar los textos. Profe, odio la lírica, no entiendo los textos líricos. Escuchen música, la música le va a servir. ¿Para que se complican de más si la información está ahí mismo? Ya, un texto bien cordial, bien amigable. Josefa y su perrita. Qué cosa más tierna. Ya, Josefa tiene una perrita que se llama Blue. La perrita fue su primer regalo de cumpleaños cuando cumplió 5 años. Blue era muy pequeña y venía dentro de una caja. Josefa es la encargada de darle la comida y sacarla a pasear. Blue es una excelente guardiana. Ladra cada vez que alguien pasa fuera de la casa. En la noche, Josefa se despide de su perrita con un abrazo antes de ir a acostarse. Blue es una perrita muy feliz. Oh, ternurita. Ya, ¿de quién habla el párrafo? Sí, me siento en kinder. Es que, chiquillos, y estas habilidades que les estaba comentando se desarrollan de kinder para adelante, así que nos van a servir todos los textos. Ya, ojalá salgan textos así. No nos salen textos así. De Blue y Josefa. De Blue. De Josefa y su perrita. De la perrita de Blue. Ambas mueren. Oh, pero Javier. De Blue. De Blue, efectivamente. Más que de Josefa, el texto habla de Blue. Josefa tiene una perrita, ¿sí? Se llama Blue. Pero fíjense como todas las oraciones, ¿cierto?, se refieren prácticamente a Blue. La perrita, es decir, Blue, fue el primer regalo de Josefa cuando cumplió sus 5 años, ¿cierto? Blue era muy pequeña, venía dentro de una caja. Josefa es la encargada de darle la comida ¿a quién? A Blue. Y sacarla a pasear. ¿A quién? A Blue. Blue es una excelente guardiana, ladra cada vez que pasa fuera de casa. En la noche Josefa se despide de su perrita que es Blue con un abrazo antes de ir a acostarse. Blue es una perrita muy feliz. El párrafo habla prácticamente solamente de Blue. Josefa es el anexo a Blue, pero no se habla. Sabemos muy poco de Blue. Sabemos que la niña tiene más de 5 años y que tiene una perrita que se llama Blue y que se despide de abrazo antes de acostar. Fin, no sabemos más de Josefa. El párrafo habla de Blue. ¿Quién recibió el regalo? Esta vez sí, pregunta textual. La que recibe evidentemente el regalo es Josefa. Si nos vamos por las ramas y decimos, el regalo realmente lo recibió Blue, porque Blue ahora tiene la dicha de crecer o desarrollarse como perrita con una familia, estamos interpretando. Ya esa respuesta no nos sirve. La información que está ahí presente es ¿quién recibió el regalo? Perdón, ¿qué recibió de regalo, cierto? Josefa recibió de regalo a Blue. ¿Cuándo recibió el regalo? De hecho, literal dice cuándo. Cuando cumplió 5 años. ¿Qué características tiene Blue? ¿Ven? Preguntan por las características. Era pequeña. A lo mejor ahora es grande, pero era pequeña, ¿cierto? ¿Qué más? Es una excelente guardiana. Es muy feliz. Esas características tiene Blue. ¿Por qué ladra Blue? También lo dice. Ladra cada vez que alguien pasa fuera de la casa. La información está ahí presente. No la andamos buscando por ninguna parte. El texto está construido de tal manera que nosotros todas estas preguntas están ahí en el texto. En el caso, por ejemplo, de los textos no literarios, en el caso de las noticias, por ejemplo, cuando respondemos a las preguntas qué, cómo, dónde, cuándo, por qué, para qué, y esas preguntas aparecen ahí presentes en el texto, también nos encontramos con información explícita. Fíjense que de hecho estas preguntas también están estructuradas así: qué, cuándo, dónde no hay, por qué,
¿cierto? También están ahí presentes. Entonces, ese tipo de preguntas que respondemos, ¿cierto? Cada vez que nosotros leemos un texto, estamos extrayendo información explícita. Blue 2022. Qué ternura, ojalá. Lo mismo digo, entendí todo. Chiquillos, recuerden, voy a volver a insistir, porque de repente me dicen, pero profe, el texto básico que puso, sí, de hecho es un texto muy básico, es de básica. Las habilidades las vamos desarrollando a lo largo de nuestra enseñanza. La prueba en la actualidad mide desde séptimo básico hasta cuarto medio. Séptimo básico, literal, básico, lo dice el nombre. Es un curso básico. Ya los que están más abajo se están desarrollando para llegar a séptimo básico. Estas habilidades se desarrollan durante toda nuestra enseñanza, tanto básica como media. Por lo tanto, si es que de verdad me siento muy, a lo mejor, muy asustado, estoy muy ansioso o de verdad no entiendo nada, ejercitar con los textos de básica para después irlos complejizando es súper buena técnica, porque voy a ir agarrando confianza y voy a ir entendiendo también qué es lo que nos va generando ciertas dificultades. Pero estas habilidades, vuelvo a insistir, se trabajan desde que son muy chicos en adelante. Por eso la prueba se da cuando uno termina cuarto medio, pues si supuestamente uno ya adquirió todas las habilidades habidas y por haber durante los 12, creo, años de enseñanza. Así que, súper bien. Ya, pero del profe, este texto es muy básico, nos vamos a... Espérenme que se quedó pegado el computador. Nos vamos a esto. Chaca chaca chan, chan 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 chan. Estrellitas, estrellitas, porque taca taca taca, los que dieron la PTU el año pasado estarán ardiendo en dolor. ¿Qué hay? Química no, por favor. ¿Alguien lo recordará este texto? No, ¿estará? Ya, chao, no estoy. Este texto apareció en la prueba del año pasado. Son los textos que aparecen en las preguntas que liberó el DEMRE justamente el día de hoy como preguntas de modelo, preguntas modeladoras. Este texto estaba. Esto es lo que pasó el DEMRE hoy. ¿Esto es lo que puso el DEMRE hoy? Sí, es lo que puso el DEMRE hoy. De hecho, aparece ahí como fuente, ¿cierto? El Instagram @demre.uchile está este texto. Y este texto es un texto oficial. Apareció el año pasado, recuerdos de Vietnam. Sí, estaba. Así que lo vamos a leer, ya nos vamos a complejizar. Ya no vamos a hacer, no es el texto de Blue, ahora es el texto de química. Ya. ¿Qué decía este texto? Claramente no es un texto narrativo, pero lo vamos a revisar porque es información fresquita, fresca, fresca, fresca. Ya, dice, irradiación de los alimentos. Ya, química en acción. Chanfles. Voy leyendo, voy mirando, taca, taca, me aparece una imagen, ¿cierto? La imagen tiene un pie de imagen. Me aparece, oh, qué terrible, me aparece una tabla y vienen las preguntas. Ya, no veo, ¿qué dice abajo? Adaptado de Chang, R, Golds, Picard en 2010, Química, décima edición, bla, 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 página, ya. El texto al parecer está más o menos completito porque en ninguna parte dice fragmento. Aquí sale a color, sí, él salía blanco y negro en la prueba. Ya dice, al ingerir alimentos procesados es probable que se consuman ingredientes que se sometieron a radiación. En Estados Unidos, más del 10% de los vegetales y las especias se irradian para controlar los hongos, bombardeándolos con una dosis de rayos X, equivalente a 60 millones de radiografías de tórax. Aunque la irradiación de alimentos se ha utilizado de una u otra forma por más de 40 años, ahora enfrenta un futuro incierto en este país. En 1953, la Armada de Estados Unidos inició un programa experimental de irradiación de alimentos con el fin de que las tropas pudieran tener comestibles frescos sin necesidad de refrigerarlos. El procedimiento es simple. Los víveres se exponen a niveles altos de radiación para matar los insectos y las bacterias nocivas. Después de empaquetarlos en recipientes herméticos, se pueden almacenar por meses sin que se descompongan. Las fuentes de radiación utilizadas para preservar la mayor parte de los alimentos son el cobalto 60 y el cesio 137, que son emisores gamma. También es posible usar los rayos X y los haces de electrones para irradiar los alimentos. Cuando dice este país es Estados Unidos, claro, Estados Unidos, porque habían estado hablando de Estados Unidos. Ya, los beneficios de irradiar los alimentos son obvios. Se reduce la demanda de energía porque no hay necesidad de refrigerarlos, lo que les permite permanecer por más tiempo en los anaqueles, algo de vital importancia en los países pobres.
A pesar de ello, hay una gran oposición a este procedimiento. Se teme que dichos alimentos sean por sí mismos radioactivos, aunque no hay evidencias. Una objeción más importante es que la irradiación puede destruir los nutrientes como vitaminas y aminoácidos. Además, la radiación ionizante produce especies reactivas, como los radicales hidroxilo, que a su vez reaccionan con moléculas orgánicas y producen sustancias potencialmente peligrosas. Es interesante notar, no obstante, que la cocción de los alimentos tiene los mismos ejemplos. Ya, y ahí nos aparece una imagen que esta vez aparece a color, ¿cierto? Los que dieron la PTU anterior se habrán dado cuenta que esta imagen aparecía en blanco y negro. Tenemos ahí unas frutillas bien enmohecidas, unas frutillas bien bonitas, unas están no irradiadas, las otras están irradiadas. Dice que son frutillas con 15 días de almacenamiento a 38 grados Fahrenheit, lo que equivale a 4 grados Celsius. Las frutillas irradiadas a 200 kilorats de la derecha, estas que están acá, siguen frescas después de 15 días de almacenamiento a 4 grados Celsius. Las que no se irradiaron se enmohecieron. Ah, claramente me equivoqué, por derecha e izquierda la profe la describe súper bien. Ya, estas no tienen moho, estas sí tienen moho. Ya, ahí sí que sí. Ya, sale una tabla, dosis de radiación de los alimentos y sus efectos. Tenemos dosis baja hasta 100 kilorats, dosis media de 100 a 1000 kilorats y dosis alta de 1000 a 10.000 kilorats. ¿Qué efectos tendría una dosis baja? Recomendación, si es que tienen problemas de visión, vayan marcando los espacios, ¿ya? O tienen problemas con las cosas como de espaciales, márquenlos, tírenle líneas, tírenle, no sé, así como llaves, ¿cierto? Para que sepan efectivamente a qué estaría correspondiendo cada uno, ¿cierto?, de estos efectos. En la dosis baja, ¿qué efectos tiene? Inhibe los retoños de las papas, cebollas y ajos, desactiva la triquina en el puerco, mata o impide que los insectos se reproduzcan en granos, frutas y vegetales después de la cosecha. En el caso de las dosis medias, retrasa la putrefacción de carnes, el pollo y pescado al matar los microorganismos responsables, reduce la salmonela y otros patógenos que dependan de los alimentos en la carne, el pescado y el pollo, extiende la vida de anaquel al retrasar el crecimiento del moho en las frutillas y otras frutas. Hablaban de frutillas en la imagen anterior, ¿cierto? Donde aparecían justamente las frutas enmohecidas. ¿Dije bien? ¿Enmohecidas? Sí, creo que sí. Ya. Y en el caso de las dosis altas, esteriliza la carne, el pollo, el pescado y otros alimentos, mata los microorganismos e insectos en especias y condimentos. Ya, fíjense, me voy a devolver un poco, que al inicio prácticamente de la clase decíamos que dentro de los ejes temáticos, ¿cierto?, propuestos por este año por el DEMRA y el Mineduc, iba a haber lectura, fines de lectura educativa. Claramente este texto corresponde justamente a un texto de características educativas y además, y aquí me entra un poco la duda, si pueden ser textos discontinuos como también podrían ser textos mixtos. ¿Por qué? Simplemente porque aparecen imágenes y esas imágenes también eventualmente me van a pedir que las interprete. Por lo tanto, ¿cierto? No se trata de un texto simplemente continuo como el texto, por ejemplo, de Blue y Josefa, ¿cierto? O los textos, otros textos, por ejemplo, el del sombrero verde que estuvimos leyendo, no el sombrero verde, sombrero metamórfico que estuvimos leyendo durante las primeras clases, porque ese sí sería un texto continuo. Ya. Vamos a ver, pregunta 1. Fíjense, justamente la pregunta 1 habla acerca de la imagen del texto. En la imagen del texto se presenta un conjunto de frutillas irradiadas. Según la tabla, dosis de radiación de los alimentos y sus efectos. ¿En qué categoría de dosis de radiación de los alimentos se pueden clasificar? Fíjense que me están preguntando por la imagen. Me piden que la relacione con la tabla. Es decir, tengo que estar generando, ¿cierto?, el cruce, el enlace entre uno y otro elemento. Ahora, en la tabla también nos habla, en el último punto, que la dosis media extiende la vida del anaquel al retrasar el crecimiento de moho en las frutillas y otras frutas, que es justamente lo que aparece acá, ¿cierto? Las frutillas irradiadas a 200 kilorats de la derecha siguen frescas después de 15 días de almacenamiento a 4 grados Celsius, las que no se irradiaron se enmohecieron. Por lo tanto, la respuesta correcta debiese ser, mañana lo vamos a confirmar de todas maneras, efectivamente, y tal como están diciendo en el chat, la respuesta B correspondería a la dosis
media, ¿cierto? Fíjense, nos dicen que la irradiaron a 200 kilorats, dosis media va de 100 a 1000 kilorats y aquí también las mencionan, ¿cierto? Por lo tanto, debiese ser efectivamente la respuesta B. Muy dirigido, dicen por ahí. Es que efectivamente estas preguntas son preguntas de características justamente textuales, explícitas, más bien dicho. Por lo tanto, no son preguntas difíciles. Ahora, hay otra salvedad aquí. Fíjense, tenemos 4 alternativas. ¿Qué dijimos de las preguntas de 4 alternativas? Dijimos que son preguntas que son consideradas del nuevo tipo. Por lo tanto, este tipo de preguntas justamente serían las preguntas del nuevo tipo, donde no me preguntan solamente por el texto, ni me preguntan por el texto o cómo es, ¿cierto? Sino que me preguntan por las imágenes, me preguntan cómo en el fondo uno, ¿cierto? Las distintas partes del texto y así sucesivamente. Por lo tanto, en este caso debiese ser, vuelvo a decir, la respuesta correcta, la respuesta B. El DEMRE el día de mañana estaría liberando las preguntas. Profe, estamos en la hora, vi por ahí. Estamos en la hora efectivamente. Entonces, vamos a enunciar cuáles debiesen ser las respuestas de la pregunta 2 y 3, que fueron las liberadas. Y mañana estaríamos corroborando si es que nos equivocamos o no, y lo estaríamos corroborando con el profe Mariano, ¿cierto? Que tiene su ayudantía la clase el día de mañana, ¿cierto? En el mismo horario que hacemos nuestra clase. Ya. Pregunta 2. De acuerdo con la tabla, dosis de radiación de los alimentos y sus efectos. Muy dirigida de nuevo, tengo que fijarme en la tabla, me lo dicen acá. ¿Cuál de las siguientes dosis de radiación retrasa la putrefacción del pescado? ¿Qué es lo que tendría que hacer entonces? Ir a la tabla y buscar justamente dónde se habla del pescado. Si no me equivoco, era en la B. Acá está. Retrasa la putrefacción de la carne, el pollo y el pescado al matar el microorganismo. Porque, ¿dónde vuelve a hablar del pescado? En la dosis alta, pero aquí habla de esteriliza. Aquí dice retrasa. Y me están preguntando por el retraso de la putrefacción del pescado. Por lo tanto, la respuesta correcta efectivamente debiese ser la B. Ya, y finalmente, la tercera pregunta que salió liberada el día de hoy. Según el texto, fíjense nuevamente, según el texto, pregunta entonces... explícita. ¿Qué cuestionamientos ha enfrentado la irradiación de alimentos? Eso salía como en los últimos párrafos y aquí ya de acuerdo al texto, no a la tabla ni a la imagen. Tendría que irme al texto a buscar la información. El procedimiento elimina sustancias potencialmente peligrosas. El procedimiento destruye nutrientes y produce sustancias reactivas. El procedimiento puede matar todos los insectos, no solo a los nocivos. De hecho, creo que ni siquiera hablaba de insectos. El procedimiento no genera los mismos efectos de la cocción de alimentos. Decía que generaban los mismos problemas de la cocción de alimentos. Destaco, esta no. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Tal como ustedes dicen, chiquillos, yo también creo que es la alternativa B. Es decir, pregunta 1, 2 y 3, liberadas el día de hoy. En el caso de las 3, debiese ser efectivamente la respuesta B. Mañana, en todo caso, insisto, lo vamos a corroborar según lo que dictamine el DEMRE y también en caso de cualquier salvedad, alguna cosa que no nos hayamos dado cuenta entre todos, lo estarían viendo junto con el profesor Mariano el día de mañana en la ayudantía. ¿Alguna pregunta? Bien rápido porque no le vamos a quitar espacio al profesor que sigue. ¿Alguna pregunta rapidito que pueda contestar? Parece que no. Ya. Está corriendo muy rápido el chat de repente. No, parece que no hay más preguntas. Ya, esta habilidad, como les decía, ¿cierto? No es una habilidad difícil de desarrollar, chiquillos. Y vuelvo a insistir, no teman ni crean que es demasiado básico ir a los textos de los libros básicos de mi hermano chico, de mi primo chico o de mi hijo chico. Nos sirven igual. Todos ellos están desarrollando las mismas habilidades a las cuales nosotros tenemos que llegar a aspirar cuando estemos en cuarto medio o ya saliendo o haber salido de cuarto medio hace tanto tiempo. No se compliquen la vida, no se compliquen la existencia de más. En este punto de nuestra momento, ¿cierto? Instancia en la que estamos preparando la prueba, todavía no es momento de complicarnos. Nos vamos a complicar más adelante, pero todavía no. Ya, chiquillos, que estén súper bien. Nos veremos el próximo lunes, ¿cierto? De 7:15 a 7:15 Esperamos no estar
tan pasados la próxima semana y espero, vuelvo a insistir, que el día de mañana el DEMRO, ¿cierto?, diga que efectivamente, en el caso de la pregunta 1, 2 y 3, efectivamente haya sido la alternativa B. Ya, los dejo súper invitados entonces a la clase del profe Mariano el día de mañana con la ayudantía de competencias lectoras. Yo por mi parte ya me despido. Que estén muy, 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 muy bien. Abrazos grandes y apretados. Nos vemos. Chao, chao.